a Landazuri, Santander. Vamos a buscar un almorzadero porque creo que nos retrasamos demasiado en la ruta. Y eso que hoy salí a las 8:30 de la mañana y ya es mediodía y no me ha rendido nada, y con la pinchada pues peor. El señor Libardo me dijo que no, que la ruta de aquí para allá está mejor, está toda pavimentada, que no había problema. Pero no encuentro un solo restaurante por acá en esta vía. Ah, bueno, allí encontré uno ya. Creo que ahorita sí estoy un poquito más tranquila después de haber almorzado. Bueno, preciosos, les cuento que nos vamos de Landazuri rumbo a Cimitarra. Todavía nos faltan muchísimas más curvas hasta llegar a la planada. Cimitarra tendremos que tanquear. Iba a tanquear acá, pero no, mejor tanqueamos en Cimitarra. Estamos a 29 kilómetros de Cimitarra, 99 de Puerto Berrío. Qué calor hace, señor. Yo sé que te había pedido calorcito, pero es que te pasas. Se ve que tiene buen comercio Cimitarra. Esto todavía sigue siendo Santander, gente. Todavía no hemos salido de Santander. Salimos de Santander ya casi que en el puente del río Magdalena cuando entremos a Puerto Berrío. Tengo ganas de tomar algo frío, eso que llevo agua ahí, pero esa agua está caliente que hierve. Aquí estamos a 33 grados de temperatura. Con razón me sentía con tanto calor, Dios mío. Lo máximo que hemos estado en Caquetá ha sido 35, creo. Vamos a tanquear que la bomba de gasolina está a las afueras. Nos acabamos de unir a la vía nacional que viene de Barrancabermeja. Esta es la que va hacia Puerto Berrío, entra a Antioquia. El tráfico es mucho mayor, se vuelve más pesado. 40 kilómetros para llegar a Puerto Berrío, mi amor. Bienvenidos a la concesión Autopista Río Magdalena. ¡Sí, señores! Medellín a 190 kilómetros, mi amor. Hombre, yo no me acuerdo hace cuánto yo me fui de Medellín. Di toda la vuelta por la costa. Gente, desde aquí estaríamos más o menos a 190 kilómetros de Medellín, pero pues obviamente hoy no los vamos a hacer, ya será mañana. Y ahora sí, por fin les puedo decir que estamos saliendo del departamento de Santander. Estamos pasando sobre el puente de la variante en Puerto Berrío. Y esto que estamos pasando, gente, nuevamente, estamos pasando el río Magdalena. Del río Magdalena nos volvimos a encontrar con él. Este es el Magdalena Medio. Nos despedimos ahorita sí oficialmente de Santander. Muchas gracias, Santander, por tu gente, por tu comida, por todo lo bonito que me diste, Santander. Muchas gracias, muy agradecida de este departamento. Con esta vista espectacular damos el recibimiento a Antioquia. Estamos en Puerto Berrío, uno de los tantos municipios de Antioquia. Este en especial es demasiado caluroso debido a que el río Magdalena está acá al costado izquierdo. Les cuento que ya estoy buscando hospedaje. Empecé buscando un hospedaje que me salía con parqueadero, que es realmente lo que necesito. Y adivinen, 75.000 pesos. Hombre, eso es mucha plata para mí. Tengo un presupuesto por ahí de 40.000, máximo 45. Entonces me dijeron que me tirara hacia el puerto, que hacia el puerto habían hospedajes un poco más económicos. Lo único que me preocupa es ese aguacero, mi amor. Puerto Berrío es un municipio muy movido. Uno mira acá demasiado comercio, mano. Que tiene parqueadero y todo, pero vale 60.000. Es lo mínimo. Voy a echar otra buscadita a ver. Si no, mano, me va a tocar pagar más o menos eso. Acabé de conseguir este cuarto con ventilador. Apenas por lo que necesito para ponerme a trabajar ahorita acá en el computador. Este me vale más o menos 30.000 con ventilador. Si fuera con aire acondicionado, 45. Entonces voy a empezar a subir las cosas acá. O sea, encontré un hotel que me vale 30.000 la noche, pero tengo que dejar la paloma acá afuera en la calle, aquí donde la tengo, mire, me toca dejarla ahí me toca dejar a la paloma porque realmente los hoteles aquí son bastante caritos para mí, 60.000, 70.000, 80.000, los que tienen así parqueadero, pero bueno, me tocó así, ¿qué más podemos hacer?
por esta noche, echarle la bendición y que Dios me la cuide acá, me la haga invisible entre la gente que le gusta adueñarse de lo ajeno. Voy a mostrarles allí el río Magdalena y les muestro un poquito aquí Puerto Berrío. Miren esa cantidad de pájaros, ¿ve? Vean. Desde Boyacá me trae este mango precioso. Por acá cerca del hotel en el que me estoy quedando hay muchos lugares donde toman trago, muchas discotecas, muchos lugares donde vienen a parcharse la gente. Más que el fin de semana, pues muchísimo más. Yo me vine por acá a mojar a lo pendeja, dijo mi mamá. Para mostrarles a ustedes el río Magdalena, porque mañana ya cuando me vaya para Medellín, realmente trataré de salir muy temprano. No habrá tiempo de disfrutar así un poquito del río Magdalena. Creo que esta es la segunda vez donde miro el río Magdalena tan grande, tan amplio. Mírense en esto, véanse en esta vaina. ¿Ah? Nosotros pasamos, por allá al fondo se alcanza a ver el puente por el que pasamos. Vea esta inmensidad. Les cuento que Puerto Berrío es un municipio muy importante de Antioquia. Es uno de los puertos que tiene Antioquia. Acá hay varios municipios que son Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Boyacá creo que no es de Antioquia. Y son municipios que están aquí, al lado de la costa del río Magdalena. Entonces este municipio como tal es un eje comercial muy importante porque está la ruta que va hacia Bogotá, la ruta que va hacia Medellín, por acá mismo se va a Barranca Bermeja, Bucaramanga, también hace parte de la ruta que va hacia la costa. Siempre es como el epicentro por donde empiezan a pasar mucho comercio, ya sea comercio de carga de personas, lo que sea. El nombre de Puerto Berrío se da originalmente a su fundador, que era el señor Pedro Justo Berrío. Por allá en el año de 1875 más o menos, este municipio se incendió. Creo que la única parte que no se incendió fue donde estaba el ferrocarril. Empezó a inaugurar el ferrocarril de Antioquia y eso es una de las cosas que ha hecho también a este municipio muy próspero, porque el ferrocarril de Antioquia empezaba desde aquí hasta Medellín y luego lo que seguía la costa para empezar a llevar todo lo que era la carga, todo lo que eran pasajeros, todo lo de turismo. Anoche la paloma se quedó por primera vez en la calle y no le pasó absolutamente nada, gracias a Dios. Llovió bastante, no se mojó porque la dejé ahí como aquí debajito de este cosito y ahí ya la tengo cargada la paloma. Hoy tenemos una ruta bastante fuerte, más o menos 180 kilómetros para llegar hasta Medellín. Son las 6 de la mañana y estoy sudando. De verdad, estoy sudando a las 6 de la mañana aquí en Puerto Berrío. Imagínense la humedad tan berraca que puede haber acá. Bueno, casi no hay ni humedad, es la vaina. Así que aquí casi ni ventea. Qué calurazo el que hace acá en Puerto Berrío. Pero bueno, gente, voy a tanquear la paloma, que tengo aquí al ladito una gasolinera. Voy a tanquear la paloma, desayuno y creo que salimos súper temprano. Hace rato que no salía tan de mañanita, pero no quiero llegar tipo hora trancón a Medellín. Quiero entrar cuando esté entrando a Niquía, quiero entrar no en hora pico. Así que bueno, vean nada más como estoy sudando, no sé si se alcanza a notar, estoy que sudo del calor. Bueno, nos toca una ruta súper buena. Yo, palomita. Buenos días. ¿Sí reciben tarjetas? De 20.000 en adelante la tarjeta, si no con QR. La señora, por favor. Pues madre. No está tan vacía. Para que esté pendiente. Hola, ya hay unos pescadotes, mano. Buenos días. Caballero, te pregunto, ¿este pescado cómo le llaman acá? ¿Bagre? El bagre. ¿Y este lo sacan de ahí del río? Desde el Magdalena. Este es el bagre, ese allá es el bocachico y ese es bagre y blanquillo. ¿Blanquillo? Sí, señora, el de allá es blanquillo. Otro es bagre, otro es bocachico. Vamos a terminar de cargar la paloma y nos desayunamos y nos vamos. Por aquí tengo el quesito, los huevitos, la arepita, el arrocito, tajadas y lo mejor, un jugo de guayaba frío, gente. Esto cae también para esos calores. Pero bueno, eso es un desayuno muy casero, muy bacano, me gusta mucho. Los huevitos con la arepita, con el quesito, que es una de las cosas típicas de por acá también, el arrocito y las tajadas. Nos vamos de Puerto Berrío, está la iglesia principal de Puerto Berrío. Es un municipio demasiado caluroso. Nos vamos del río Magdalena, no sé cuándo me lo vuelva a encontrar, quizás cuando esté en Tolima y en el Huila, cuando esté regresando a Caquetá, me encontraré de nuevo el río Magdalena. Esta vez estoy saliendo temprano, son como las
7:30 de la mañana. Normalmente siempre salgo a las 9, 10, 11. El día que salí de Sincelejo a la 1 de la tarde. Creo que esta es una de las veces que estoy saliendo temprano. Lo rico de eso es que uno aprovecha parte de la mañana. Me levanté a las 5 de la mañana para tratar de salir a las 6 de la mañana, pero créanme que el solo hecho de montar las maletas, de acomodar la paloma, de llevarla a la gasolinera, todo esto me demora alrededor de 1 hora y media el cargar la paloma. Y hay que aprovechar todo este tiempo en la ruta porque si no, mami, yo no quiero llegar en hora pico a Medellín. Hombre, llegando a este pueblo hay una lomas demasiado, pero demasiado inclinada. Bueno, ya estamos cada vez más cerquita de Medallo Mor. La paloma se ha portado súper bien. ¿Saben que no les había contado? Que no les mostré. Ayer me puse y me quedé hasta tarde editando uno de los videos que siempre subo y me acosté muy tarde. Esta mañana me levanté también muy temprano y como esta es una ruta muy buena, realmente toda la vida ha estado en perfectas condiciones, entonces uno tiende a dormirse, uno tiende que el aire, el sonido del motor lo arrulla. Parce, tenía tanto sueño, se los juro que me tocó bajarme de la moto, colocar la carpa y acostarme al lado de la carretera para poder medio descansar, porque uno trata como de dormirse en la ruta. Medellín, 96 kilómetros, gente, 36 estoy de Cisneros. Es muy complicado, es muy tremendo, uno le toca parar. En mi caso yo paro, cuando yo siento que tengo sueño, donde más o menos mire una casa o algo, paro, ahí pongo la carpa, me recuesto unos 5 o 10 minuticos y uno como que retoma energía. Me comí un bocadillo para que el cerebro se despierte. Dicen que cuando uno come algo de dulce el cerebro se activa. Estamos arrimando a Cisneros. Vamos a ver si logramos por acá comprar alguito para tomar, porque tengo un sueño en el más berraco, mano, todavía no me ha quitado. Cisneros es conocido porque acá hay muchos lugares para uno visitar, muchos atractivos naturales, hay muchos charcos. Esta parte aquí está fea, mano. Bueno, miro por acá un puestico así como para uno sentarse a comer algo. Ve, acá en Cisneros también está el famoso ferrocarril de Antioquia. En Puerto Berrío también lo habíamos mirado. Y aquí también está el ferrocarril de Antioquia. Hasta que por fin logré encontrar un puestico aquí, al lado del ferrocarril de Antioquia, señores. Yo la verdad que es que no me gusta tomar estas cosas, pero la veo necesaria para este viaje, porque ya pensé que me había quitado esa vaina que le da a uno como sueño, pero no, volvió a darme otra vez. Que todavía nos faltan bastante kilómetros, como 70 kilómetros para llegar a Medellín. Vamos a salir de nuevo a la autopista del Magdalena Medio, creo que es que se llama. Los pueblos antioqueños son muy movidos. Creo que nos va a tocar coger túneles si no estoy mal de aquí para allá. Muy buenas tardes desde la eterna primavera, señores. Les cuento que vamos a tomar el metro el día de hoy. Hace días había llegado aquí a Medellín. La verdad que los aproveché para descansar también un poquito de la moto, porque he estado viajando mucho con la paloma, muchos kilómetros, y eso en gran medida genera mucho cansancio. Y el motor de la palomita también tiene que descansar. Aquí para entrar a la estación hay dos maneras, una con tarjeta propia, que hay que recargarla, la segunda con la app del celular, y la tercera pagando un pasaje, obviamente en las taquillas, que son normalmente estas taquillas que están aquí. Usted viene con su tarjeta, si no la tiene recargada, ahí le coloca saldo para poder pasar por los torniquetes, que son estos de acá, vea, son los torniquetes. Y la otra es entrar con el celular. Usted coge el código QR y lo coloca acá, ponle cuidado. Ah, acá arriba. Ah, ya lo cogió. Bueno, con el celular usted escanea dentro de la app el código QR y ese código QR lo coloca como en una camarita que hay ahí en los torniquetes y ya luego pasa. El metro tiene dos líneas, tiene la línea A y tiene la línea B. La línea A es esta que estamos cogiendo nosotros, que va de norte a sur. En el norte está Niquía y en el sur está La Estrella, que es donde vamos nosotros y que toca andar rapidito. Listo, aquí nos entramos en ese vagón. Vamos a ver si encontramos una sillita por ahí para sentarnos. Apenas para que cerraran las puertas.
todo este recorrido que hace el metro lo hace por todo el área metropolitana, ¿sí? Porque tiene que pasar por La Estrella, que es un municipio, luego Itagüí, bueno, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Medellín, Bello. Entonces pasa por todos esos municipios para llegar hasta el norte, que es la estación de Niquía. Ese recorrido más o menos que hace el metro es alrededor de 50 a una hora, 50 minutos a una hora es el recorrido que hace completamente por todo el área metropolitana. Bueno, hay algo que no les había dicho del metro, y es que este metro lo vinieron a construir en 1995. A la fecha es el único metro que hay en Colombia. Están construyendo otro en Bogotá, pero está demasiado demorado. Hay algo que quiero resaltar de este metro, y es que tienen algo que se llama cultura metro, y definitivamente cuando usted se sube, la gente da, o sea, como que cede el paso para uno entrar, ceden el paso para uno salir. Las sillas en las que uno está sentado, esas sillas no están rayadas, no hay basura, la gente es muy respetuosa. Entonces uno dice, parce, ese tipo de cosas hacen que montarse en el tren sea parte del turismo que uno puede hacer aquí en Medellín. Que Medellín es una de las ciudades ambientales más importantes de Colombia y de Sudamérica. El metro de Medellín todo es movido por electricidad. Entonces eso ayuda al medio ambiente, empezando porque aquí en el Valle Aburrá también tienen el tema de la contaminación. Entonces el tren ayuda muchísimo a que no haya ese tipo de contaminación, sino que se mueva solamente por esos cables que ustedes miran ahí. Eso es pura electricidad. Si ustedes miran nada más, las estaciones son súper limpias. Aquí la gente no viene a sentarse a charlar ni nada, no hay inclusive sillas ni nada. Toda la estación está súper impecable, de las cosas que uno dice, uff, espectacular. Aquí viene uno de los metros, este va hacia el norte, y ahí dice Niquía, en el metrico dice Niquía, porque va hacia la última estación. De las cosas más lindas que tienen los paisas, hay que decir, su metro. Se sienten orgullosos de eso, y la verdad es que uno se sube, disfruta mucho el viaje en el metro, además de que también lo conecta uno con muchos lugares. Uno de los lugares a los que vamos a ir, nos quedamos aquí en la estación Alpujarra. Esta calle por la que estamos pasando se le conoce como Carabobo, la calle Carabobo. Y este edificio que están viendo era la antigua estación de ferrocarril que tenía Antioquia. Ahora aquí ya hace parte de la DIAN, que es el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, señores. La calle de San Juan, que es la que se une con la de Carabobo, es súper utilizada para los desfiles de la Feria de Flores. Entonces ahí es donde empiezan a hacer todos los desfiles de los carros usados, silleteros, todo ese concurso que hacen aquí en la Feria de Flores, lo hacen por toda la calle San Juan. Hay mucho transporte también, que son las bicicletas, que eso fue lo otro que me faltó decirles. El metro está también conectado con ciclovías, hay bicicletas especiales para conectarse con el metro. Ahí en la estación Estrella, por ejemplo, encontramos unas preciosas. Esto que estamos aquí a mano derecha mío es la Gobernación. Toda esa parte que estamos caminando hace parte del centro administrativo, el Alpujarra, que es donde está la DIA de la Gobernación, la alcaldía. Bueno, no nos podemos ir de esta caminata por el centro de Medellín sin conocer el letrero de Medellín y sin presentarles a mis dos amigas las paisas con las que viajé cuando estuve en México. Entonces las voy a presentar para que ustedes, si no las han visto, por lo menos me las reconozcan, ¿oyeron? Vengan a ver. Hola, ¿cómo están? Hola. Ay, ¿cómo te llamas? Laura. Laura, ¿y tú? Valentina. Valentina, ¿y tú? Jude. Toda esta zona es muy deliciosa para uno hacer picnic. Qué belleza caminar por acá. Ya vamos a llegar a un sector que se le conoce como el Parque de los Pies Descalzos, uno de los lugares gratis para visitar aquí en Medellín, uno de los lugares donde tú puedes hacer picnic, donde puedes hacer toda la actividad de relajación con los pies. Hay varias etapas en las que tú te quitas los zapatos, inclusive ahí hay personas que te guían y tú empiezas primero a meterte por partes donde hay piedrita, luego donde hay grama, luego donde hay arena, luego pasas a la sección del agua, y todo este recorrido que haces pues es súper bueno para los pies, para el cuerpo, para la salud. Acá estoy con las muchachas, véalas, todas lindas, hermosas, bichotas. Y lo que hicimos fue pedir una pizza. Se pidió una pizza de Domino's, que es muy rica, que es muy deliciosa, y pues vamos a compartirla. Póngale cuidado cómo es esta vaina. Usted por favor me la abre, por favor. A ver, pero cuente de qué es eso.
acá cuál es? De pepperoni con piña. De pepperoni y piña. ¿Y eso ahí qué es? Unos rollitos de arequipe. Rollitos de arequipe. Y aquí detrás de mí está el edificio inteligente de EPM. Dicen que allá adentro hay mucha tecnología de la que usted se pueda imaginar. Yo no he podido entrar, creo que esta es la tercera vez que he tratado de entrar a ese lugar, pero no nos dan las tajadas porque siempre vengo fin de semana y pailas. Buenos días, preciosos. Hoy vamos a ir a hacerle cambio de aceite a la Paloma. Estamos listas para salir. Vino la lluvia, mano, no sé si irme o quedarme. Bueno, les cuento que nos vamos a ir a mojar el rabo con la Paloma. Mire estas bajadas que me toca aquí. Uy, juepucha, menos mal que acá llevo la carpa. Está lloviznando, pero si se pone a llover muy duro, hombre, me toca ponerme la carpa. Pero bueno, tenemos que ir a hacer diligencias con la Paloma. Bueno, gente, les cuento que estos días que estuve por acá en Medellín, porque, bueno, para los que no saben, San Antonio de Prado es un corregimiento de Medellín. Todos estos días que estuve acá, realmente los utilicé para descansar. Tengo que dejar todas las maletas hoy súper alistadas porque mañana arrancamos de nuevo el viaje. Hacen cambio de aceite si no estoy mal. Creo que vamos a llevar del móvil 20W50, que es el que siempre llevamos. Muy buenos días. Reina, ¿me vendes un móvil 20W50, por favor? 30.900 valió este aceite que se le va a cambiar a la Paloma en este momento. Creo que este es el tercer aceite, si no estoy mal, cuarto aceite de todo este trayecto que hemos hecho, que le hemos cambiado a la Paloma. Ah, mira que la levantan y todo, ve. Hombre, la Paloma está toda sucia, parce, tengo que llevarla a lavar. Pero vea, estos direccionales todos están todos caídos. Vea, todavía no le he podido quitar las partes que están oxidadas de la Paloma porque eso tengo que hacerlo con ACPM. Esta tapita acá se le cayó. Mejor dicho, esta Paloma, una guerrera ahí donde va. Acabamos de hacer el cambio de aceite a la Paloma. Nos vamos yendo ya aquí del taller. Y quedamos listas con la Paloma. Eso sí, el velocímetro ya les había dicho que no lo he solucionado todavía. Pero bueno, es que la verdad que para encontrar uno donde alguien le meta la mano y que lo haga bien es complicado porque a veces cuando le arreglan eso, que es un poco no de cables, resulta y acontece que le arreglan eso y después termina de pronto fallando ahí adelante las exploradoras. Eso lo traté de solucionar, lo vamos a ver si lo solucionamos después. Antes de irme de San Antonio de Prado tengo que hacer un envío. Estas son algunas de las cositas que definitivamente he ido llevando de recuerdos en mi viaje. Ya pesan bastante, así que vamos a enviarlas a Caquetá para quitarnos un poquito de peso en la maleta. Está más o menos a 30 kilómetros. Después de Amagá me voy a tirar, es que en Amagá hay varias rutas, ¿sí? En Amagá hay varias rutas para uno coger hacia La Pintada. Pero pues ahí en Amagá tengo que tomar ya la ruta que va hacia Bolombolo, que esa es la ruta que está mejor comparada con la que me tira por Fredonia o la que me tira por Santa Bárbara, creo que es que se llama, para llegar ya sea o tirarme hacia Manizales o ya sea tirarme hacia Aguadas. Estoy pensando lo de Aguadas, en Pintada voy a preguntarle a la gente a ver cómo está esa ruta, porque la verdad que no quiero tener que quedarme por allá varada en esa ruta porque es una ruta que me dicen que hay un tramo que está súper feísimo, que se va la bancada hacia el río Cauca. Entonces bueno, hay que ir mirando posibilidades. Lo que tengo más inmediato ahorita es llegar hasta Amagá para tomar la vía hacia Bolombolo. Acá nos despedimos de Medellín, que viene siendo San Antonio de Prado, y entramos, si no estoy mal, esto es una partecita de Itagüí. Ahora que volteemos a mano derecha vamos a coger hacia La Estrella. Yo me acuerdo tanto que esta loma que estoy bajando, esta loma me dio muchos dolores de cabeza cuando yo trabajaba por acá, porque yo no tenía este tarro de la gasolina que tiene la Paloma ahora, solo era con el tanque de la gasolina, y pero muchas veces me quedé ahí varada en esa loma allá me quedaba con la flaca, porque yo trabajaba con la flaca, ahí me quedaba varada, hasta ahí llegaba la gasolina de la Paloma, y por eso yo bauticé esa loma como la loma de la gasolina, y cada vez que paso me trae muchos recuerdos. Ahorita me da risa, pero en ese momento me daba mucha rabia quedarme sin gasolina. Bueno, esto creo que ya es La Estrella, si no estoy mal. La Estrella, Antioquia. Esto hace parte del área metropolitana del Valle de Aburrá.
todos estos pueblos que realmente uno no se da cuenta cuándo es un pueblo y cuándo es el otro. Me he inventado cosas para llamar la atención de ti. Y no solo por lo hermosa, niña. Qué feliz me siento que voy para el eje cafetero. Vamos a ver qué nos esperan estos caminos, este día de ruta, que lo declaro que va a ser un espectacular día y van a pasar cosas maravillosas con gente maravillosa en el camino. Bueno, ahora sí les puedo decir que nos vamos oficialmente de Medellín. ¡Chao, Medellín! Gracias por todo. Vea la hijuemadre tractomula, le toca a uno tirarse al lado porque si no, esas berracas se lo llevan a uno. Siéntate y piensa en algo. Y quiero ser ese algo. Ahí procure seducir el amor. Bueno, estamos pasando la autopista Pacífico 1. Esa es una de las vías que están haciendo acá en Antioquia, que creo que ha estado parada por el tema de la vaca. No sé si es esta por el tema de la vaca o es esa otra que va hacia el Urabá. Pero vea, todavía le falta bastante a esta autopista del Pacífico 1. Les falta siempre muchos tramos. Abuso de hermosa y te merece todo. Amarte mi necesidad. Estamos en Amagá, preciosos. Vamos a echar la parada acá tantico. Bueno, vamos a sacar los huevos cocidos. Donde sabe, acá llevo arroz, por acá llevo chorizo, que eso será para el almuerzo. Y acá en ese tarrito llevo 2 huevos cocidos, que me voy a comer uno. Llevo galletas, por si las moscas. Vamos a sacar solamente un huevito. Aquí llevo agua. Y aquí llevo la sal, un huevito con sal. Creo que la sal la llevo ahí porque en ocasiones a veces le echo sal al agua porque uno se deshidrata y pues uno lo que más pierde son sales. Así que uno tiene que consumir agüita con sal. Yo pelando huevo en la carretera aquí al lado de Amagá. Bueno, no vamos a entrar al pueblo de Amagá. Estamos en toda la ruta que esta nos lleva hasta Bolombolo. Echamos un poquito de sal. Nos esperan alrededor de 23 kilómetros para llegar a Bolombolo. Vamos a seguir dando curvas en todas estas montañas antioqueñas. Si me gustan cosas, la verdad todo, quitarte sin seguridad. Aquí entramos nuevamente a la autopista, que vamos a empezar otra vez carretera bien chévere. Espectacular paisaje este, mi amor. De frente tenemos a Cerro Tusa. Esa es la pirámide natural más grande de Colombia. Tiene alrededor de 1950 metros de altura en su punto más alto. Un lugar en que la gente puede ir a hacer senderismo. Es un trekking bastante fuerte porque imagínense subir 1000, casi 2000 a esa altura tan berraca y además las condiciones para subir, pues es una montaña que cada vez se va haciendo más angosta, imagínense. Pero ha de ser espectacular como estos paisajes, qué pedazo de montañas allá. Todo esto que ustedes están viendo aquí de frente, con la hermosa Cerro Tusa de frente, qué maravilla, parce, todas esas montañas. Es inigualable Cerro Tusa. Toda esta cordillera que ustedes ven es la cordillera central, donde está ubicado Cerro Tusa. Creo que por acá están también los farallones de Citará, es más adelante. También están en la cordillera central. Es inevitable uno no maravillarse de semejante belleza natural como es Cerro Tusa. Espectacular imagen la que pueda tener aquí con la paloma. Qué montaña más hermosa, más icónica. Cerro Tusa está ubicado en el municipio de Venecia. Me acabo de tomar unas fotazas hermosas. La paloma, mi persona y Cerro Tusa. Para que vayan y las miren en Instagram, ¿oyeron? Necesitamos llegar a la pintada antes de la 1 de la tarde. Date un par de besitos, bailar contigo una frito, es decir que lo quito me... Bueno, gente, acá nos toca meternos a este cruce para llegar a la pintada. Nos toca así como bajamos todo lo que bajamos, nos toca volverlo a subir, mi amor. Bueno, por acá tenemos Manizales 177, la pintada 48. Caldas a la izquierda, a la derecha la pintada. Esos letreritos verdes sí que le ayudan a uno bastante en estas rutas. No tiene uno que estar poniendo el Waze acá o el Google Maps para que lo guíe. Bueno, este túnel se llama Túnel Sinifana. Tiene más o menos 1470 metros de longitud. Vamos a darle con la paloma dentro del túnel. Uy, precioso, no se imaginan el sonido tan fuerte que puede generar una tractomula dentro de ese túnel. Uy, Dios santo, yo pensé que me iban a reventar los oídos zumbándome ahí en todo ese recorrido, mano.
hemos sabido llegar a La Pintada, preciosos, con un dolor de cadera, de piernas, de nalga, de todo. Dios santo, vamos a ver si acá almorzamos al lado de la carretera, porque aquí tengo que definir varias cosas. Tengo el arroz, que no puede faltar, un huevo, otro huevo. Acá tengo el chorizo, que ya lo traigo frito y que viene en pedacitos. Voy a prepararme una limonada, traje un limón y tengo miel para endulzar, y por ahí tengo agua y me la preparo acá la limonada. Por acá tengo el chorizo, un chorizo de cerdo. Acá está el arroz, aquí está un huevo cocido, acá está el limoncito, por acá tengo esta que es para poder cortar. Aquí tengo cocina incluida, gente. Bueno, vamos a echarle limón. Uy, me echó agua a la boca con este limón acá. Limón. Este es porque estoy preparando la limonada. Vea, estoy preparando aquí en toda la carretera, gente, vea. Aquí en toda la carretera tengo la cocina. Listo, echamos limón, que no se note la miseria del limón. Ahora acá tengo miel, porque no tengo azúcar, entonces endulzamos con miel la limonada. Que si no, no sería limonada. Con este último sorbo de limonada terminamos de almorzar. Y aquí precisamente también vamos a terminar este video, preciosos. Creo que esta ruta que hicimos desde que salimos de Medellín y empezamos a entrar hasta acá, hasta Bolombolo, lo que fue Bolombolo, hacia acá, hacia La Pintada, fue una ruta demasiado caliente. Empezando porque ahí al lado está el río Cauca, y eso lo que hace es generar demasiada calor. Pero bueno, ya almorzamos, que es lo importante, y yo creo que aquí despido este video especial, preciosos. Tengo dos opciones para continuar el viaje. Una, que me vaya de aquí directo hasta Manizales, que me queda un poco más retirado, más de 90 kilómetros, podría decirle, que eso viene significando para mí unas 2 horas y media de viaje, desde aquí a donde estoy, que es La Pintada, hasta Manizales. Y la ventaja de eso es que iría en una autopista como esta en la que vengo, muy buena, excelente, de aquí hasta allá. Pero no conocería un poquito del eje cafetero, que es mi intención conocer. Entonces, como que sería ir de La Pintada a Manizales, ya, esa es una opción. La otra opción que tengo es irme desde aquí, desde La Pintada. Hay un cruce adelante, allá adelante hay un cruce que es el que me va a llevar hacia 2 municipios que me interesan muchísimo, que son Aguadas Caldas y Salamina Caldas. Son 2 municipios patrimonio de Colombia, y yo todo este proyecto Centauris he tratado de ir hasta esos 18 municipios patrimonio de Colombia. Entonces sería súper especial para mí poder entrar a esos 2 municipios. La cuestión es que esa ruta es trochera, entonces ese es el miedo mío, porque son como las 2 de la tarde y son más o menos 45 kilómetros desde La Pintada hasta Aguadas Caldas, que sería donde me quedaría, pero con la circunstancia de que va a ser una carretera muy maluca, muy fea para la paloma. Entonces me marca 1 hora de recorrido, pero yo sé que me puedo echar media hora más por el tema de la carretera. Tuve un impasse muy maluco cuando me vine de Santander, que me metí por una ruta pailas, que fue la de Landazuri, que me pinché con la paloma. No sé qué hacer, estoy en esa disyuntiva, no sé qué hacer con la paloma. Aquí la tengo al ladito, no sé si irme derecho hasta Manizales o si atreverme un poquito más y afrontar los desafíos que me pone este viaje y meterme hacia Aguadas, Salamina, y por ahí salir hacia el eje cafetero, hacia el corazón del eje cafetero, que viene siendo Salento. Eso ustedes no lo van a saber en este video, preciosos. Hasta aquí llega el video, después de todo ese recorrido tan berraco que hicimos desde Puerto Berrío, que fue cuando entramos a Antioquia, luego cuando llegamos a Medellín, todo ese recorrido que hemos hecho hasta acá. Si ustedes no se quieren perder lo que va a pasar en el próximo episodio, por favor suscríbase a este canal, active todas las notificaciones para que la plataforma les notifique cuando hay nuevo video. No siendo más, se despide esta caqueteña desde La Pintada, Antioquia. Como siempre les digo, chao, Pingüín.